Muy buenas tardes, gracias por conectarse a esta conferencia virtual. Charla taller sobre la aplicación de la ley número 6446/2019 para el sector financiero. En esta oportunidad tendremos el acompañamiento del funcionario de la Abogacía del Tesoro y Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas del Ministerio de Hacienda. Para consultas pueden realizarlas a través del chat que se encuentra en la opción de haz una pregunta o si no con el dibujo de diálogo con el signo de interrogación. También a través de ese medio pueden escribir su nombre y dirección de correo electrónico para registrar su participación y recibir un certificado. Cedo la palabra al señor Fernando Filártiga, que es miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Muy buenas tardes para todos, es un gusto saludarles, les damos la bienvenida en representación del Banco Central del Paraguay y de su directorio a esta charla taller sobre la aplicación de la Ley 6446 del año 2019, que conforma el paquete legislativo antilavado que con tanto esfuerzo la República del Paraguay ha logrado sancionar, promulgar y poner en vigencia en los últimos 2 años. En el día de hoy nos toca agradecer con mucho detalle al señor abogado del Tesoro, Ángel Fernando Benavente, y a todo el equipo de la Abogacía del Tesoro y del Ministerio de Hacienda, porque ellos son quienes están encargados por mandato legal de la aplicación de los registros administrativos para personas y estructuras jurídicas y para beneficiarios finales, y han accedido a brindar esta charla taller dirigida especialmente al sistema financiero nacional, para hacer conocer mejor y más profundamente todo lo que hace al sistema legislativo de la citada ley, los decretos reglamentarios y la implementación o el estado de implementación en este momento. Diferentes funcionarios de la Abogacía del Tesoro, de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas del Ministerio de Hacienda, liderados por el doctor Benavente, van a exponer los aspectos técnicos, la mayoría de ellos muy pragmáticos, de la marcha de estos registros administrativos que mencionaba con antelación, y al final se habilitará un espacio de preguntas y respuestas para quienes estén interesados en formularlas. Así que sin más, de nuevo, con mucho agradecimiento hacia el Ministerio de Hacienda y en la seguridad de que esta charla taller va a ser muy beneficiosa para todos para toda la audiencia, les reitero el saludo del Banco Central del Paraguay y de su directorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Filártiga. Y a continuación presentamos al señor Fernando Benavente, quien es abogado del Tesoro. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenas tardes para todos. Fernando Benavente les saluda. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a Fernando en representación del Banco Central, a todo el directorio, a la presidencia, a Hernán de la superintendencia, a todo el equipo de la superintendencia que nos está acompañando. Esperemos que estas próximas 1 hora y media, 2 horas, puedan ser de mucha utilidad para poder compartir un poco lo que venimos haciendo en materia societaria, en materia de beneficiario final, en materia de canje de acciones, poder interactuar por sobre todas las cosas con el sector financiero, sacarnos las dudas que estamos teniendo con relación a la implementación de esta nueva ley. Para el efecto, voy a esquematizar un poco lo que vamos a hacer seguidamente. Quiero presentarles el equipo que va a estar hoy con ustedes trabajando en este taller. Primeramente estaré dando una pequeña introducción de qué es lo que venimos haciendo en la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas, hacer un poco una aclaración con la Abogacía del Tesoro. Va a estar desarrollando íntegramente el componente de canje de acciones y beneficiario final el licenciado Roger Benítez, quien es director de la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas, una nueva dependencia creada en el Ministerio de Hacienda con la Ley 6446 y que tiene sobre sus hombros la difícil tarea de llevar adelante adecuadamente la carga de este registro y la utilización por sobre todas las cosas de la misma. Va a estar con ustedes Carlos Ramos, que es nuestro representante del área informática, que les va a estar mostrando en vivo cómo se accede al sistema, cómo se verifican los datos hoy cargados en el registro de beneficiario final. Y finalmente vamos a estar con Viviana Benítez apoyándonos en responderles todas las preguntas que ustedes vayan teniendo
con relación a las dudas que puedan generarse durante el desarrollo de esta charla taller. Antes que nada debemos señalar y esquematizar que este tema que hoy nos reúne tiene básicamente dos componentes centrales, y que es el canje de acciones por un lado, lo que ustedes ya hoy manejan, las sociedades que son solamente con acciones nominativas actualmente, ya no existen las sociedades con acciones al portador, y a lo largo de estos 2 años que venimos trabajando, ya desde el 2017, cuando sacamos por primera vez la ley en la cual establecimos la obligatoriedad de canje de acciones y donde establecimos que las sociedades al portador ya no iban a existir y debían ser todas nominativas, se ha generado un largo recorrido que ha involucrado principalmente a la Asociación de Bancos en el trabajo conjunto que hemos hecho para la modificación de la 5895, donde hemos establecido todo un cronograma de canje de acciones, donde habíamos hablado de reducción en materia del paquete accionario, de tratar de hacer las asambleas correspondientes para adecuar las acciones nominativas, los innumerables problemas que se fueron generando en cada paso que íbamos dando, tratando de interpretar adecuadamente la norma, situaciones en las cuales no se producían el canje, llegando a las sanciones, que es lo que le afecta directamente hoy al sistema financiero y que vamos a ir desmenuzando a lo largo de este taller. Posteriormente vamos a pasar a analizar un poco que es el beneficiario final, que es el segundo componente sumamente importante de todo este trabajo que venimos realizando. Y en este punto a mí me gusta siempre graficar de esta manera cómo el Paraguay se encuentra enfrentando una situación de tratar de cumplir con las exigencias Gafi en lo que tiene que ver con las recomendaciones 23 y 24, en el sentido de que nosotros teníamos que trabajar en la transparencia primeramente, que era la de transformar las sociedades con acciones al portador que teníamos a nominativa, y por el otro lado teníamos que trabajar en la identificación del beneficiario final. Es decir, Paraguay no tenía ni el cimiento que era la transparencia en materia societaria y no tenía mucho menos la casa que era la identificación del beneficiario final. Entonces resultó sumamente complejo para el país tener que abarcar estas dos situaciones y empezar a trabajar primero para tratar de tener ese cimiento focalizado en desterrar definitivamente las acciones al portador y tratar de identificar a las personas que se encuentran detrás de esta sociedad. Y este recorrido no fue para nada sencillo, fue sumamente complicado. Hoy estamos en un escenario aún más complicado, atendiendo que hoy ya no pueden existir canje de acciones, ya no pueden existir modificaciones de estatutos, y estamos en presencia de una situación de facto donde tenemos sociedades aún activas en algunos casos que no han realizado la modificación de sus estatutos, no han realizado el canje de sus acciones, y por ende son sociedades que están fuera del sistema legal paraguayo actualmente. Una gran discusión la que hoy se genera de que estas sociedades que no pudieron cumplir en tiempo y forma con este canje y modificación de estatuto, el único camino que hoy tienen es la de solicitar su disolución y liquidación correspondiente. No pueden seguir operando en el mercado paraguayo y no van a poder seguir operando en ninguna jurisdicción internacional. Entonces, ahí surge la primera pregunta que seguramente ustedes ya se estarán formulando desde el otro lado del monitor es, y bueno, ¿y qué pasa con estas sociedades que siguen operando en el mercado financiero? ¿Qué pasa con estas sociedades que no hicieron ningún tipo de canje y que hoy tienen cuentas abiertas en los bancos? Pueden seguir realizando transferencias, pueden seguir realizando depósitos, pueden seguir abriendo nuevas cuentas, cuando en realidad hoy son sociedades cuyos estatutos señalan que son con acciones al portador y la legislación paraguaya ya no las admite. Bueno, todas las respuestas, o por lo menos el objetivo de este taller precisamente, es tratar de respaldar un trabajo adecuado de interpretación con uno de los pilares centrales que tiene todo este tema de interpretación, que es la Superintendencia de Bancos. Nosotros nos hemos apoyado en la Superintendencia de Bancos, creemos que la única manera de poder lograr una interpretación adecuada, eficiente y que sea clara por sobre todas las cosas, es con el órgano rector en materia financiera. Y en ese sentido hemos encontrado en la superintendencia un receptor muy bueno de lo que queremos hacer, y queremos hacerlo de una manera integrada con el sistema financiero, de tal manera a que así como hicimos la modificación de la 5895, donde fue sumamente eficiente y donde hubo casi nulos cuestionamientos,
podamos implementar también las sanciones que deben ser aplicadas en el sistema financiero de esa misma manera. Por otro lado, tenemos el registro de beneficiario final, que es algo que a ustedes les interesa de sobremanera. Por primera vez en nuestro país estamos hablando de un registro centralizado administrado por el Estado paraguayo. En ese sentido, Paraguay es uno de los países a la vanguardia en la materia, tiene una de las legislaciones más transparentes en materia de beneficiario final, que fue ponderado por varios consultores que vinieron a revisar nuestra norma, pero una situación práctica. La norma puede establecer una situación que es bastante particular en nuestro país y es bastante transparente en el sentido de la información que pueda tener. Y otra muy diferente es la manera como se va cumpliendo y ejecutando las directrices dentro de esa ley, que es el producto final que vamos a obtener. Hoy Paraguay tiene una base de datos, un registro de beneficiario final que nunca lo tuvo y que estamos alcanzando los 50.000 registros dentro de esa plataforma, que son 50.000 entidades que han comunicado su beneficiario final entre sociedades, asociaciones, estructuras jurídicas, y es una base de datos sumamente importante, pero aclarando de entrada que, como la ley misma lo señala, son declaraciones juradas realizadas por las personas afectadas. A partir de ahora empieza una dura tarea de tener que revisar toda esa base de datos, de tener que confrontar la información y de tener que tener en un corto plazo una base de datos que reúna los requisitos de confiabilidad que todo el sistema financiero, y no solamente financiero, sino todo el Estado paraguayo necesita. ¿Qué es lo que Gafi nos pide? Gafi nos pide 3 cosas en particular en materia de beneficiario final. Nos pide cargar la información, verificar la información y disponibilizar la información. Son 3 elementos centrales que el Paraguay tiene que trabajar para poder cumplir adecuadamente con las exigencias Gafi. Paraguay ha dado la información. Nosotros tenemos hoy aproximadamente 50.000, 49.300, 49.400 registros, y esto sigue creciendo, con lo cual hemos cumplido con la primera parte del requisito. La segunda parte del requisito, nosotros hoy día estamos enfrascados en un trabajo de ir revisando aleatoriamente la carga realizada en el sistema, pidiendo informaciones adicionales, pidiendo aclaraciones, estableciendo acuerdos con entidades vinculadas del sector público, con la CEPRELAT, con la Subsecretaría de Estado de Tributación, con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, trabajamos con el mercado de valores, de tratar de ir confrontando la información y poder verificar que la información declarada sea la adecuada, tratando siempre de llegar a ese beneficiario final, que muchas veces no es fácil de lograrlo, atendiendo que en muchos de los casos las personas no quieren declarar adecuadamente quién es el beneficiario final. Y este tercer elemento, que es crucial y muy importante y que cierra finalmente este círculo de disponibilizar la información, hoy día ya lo estamos haciendo, ya estamos trabajando, y ese es uno de los elementos centrales del por qué hoy nos tienen reunidos acá con ustedes, de que próximamente nosotros estaremos otorgando usuarios y claves de acceso al sistema para que no solamente las instituciones públicas, o entiéndase la CEPRELAT, la Superintendencia de Banco, el Banco Central del Paraguay, y todas aquellas instituciones que realicen o tengan algún convenio con la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas, puedan acceder en línea a verificar el contenido del registro de beneficiario final. Sino además, todo el sistema financiero va a poder tener acceso a esa base de datos en línea, lo cual es un avance muy importante en materia de la debida diligencia que debe realizar el sistema financiero para identificar al beneficiario final de un cliente que se presente ante la entidad financiera a realizar la apertura de una cuenta o a realizar algún tipo de transacción. Va a ser de gran ayuda para el sistema financiero esta base de datos pública que el Estado paraguayo está poniendo a disposición, que está en una fase de construcción, revisión, y donde nosotros estamos ansiosos de que sea lo más visitada posible, porque eso nos va a permitir tener un control cruzado por parte de las entidades privadas y públicas, y se va a ir dando una situación natural, que es la de ir
modificando, actualizando y corrigiendo los datos que se encuentran dentro de esa base de datos de beneficiario final y que finalmente va a ser uno de los elementos más importantes de consulta para todas las entidades dentro del Estado Paraguay. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que yo quería presentarles a ustedes. No voy a ahondar en el detalle de lo que es la parte de canje de acciones y lo que es el registro de beneficiarios finales. Simplemente señalarles de que este trabajo lo hemos iniciado ya por el año 2014-2015, tratando de hacer una transformación en materia societaria en el país, tratando de darle un valor agregado a las sociedades cuando en esa época no había controles, no había una entidad marcadamente identificada que podía realizar una suerte de superintendencia sobre la parte societaria, y lo habíamos visualizado allá por el 2012, 14, 13, con un convenio con la Corte tratando de buscar un acuerdo con los registros públicos. No se pudo dar, pero a partir del 2017 sí, con esta nueva ley nace una nueva corriente en el Paraguay, donde existen mayores controles, donde por primera vez aparecen las sanciones por incumplimiento en materia societaria, y esto daba a entender que lo que veníamos haciendo ya no se podía realizar desde la Abogacía del Tesoro, dado el brutal crecimiento que esto ha generado en términos de procesos y en términos de trabajo. Muchos de ustedes habrán escuchado las innumerables quejas que existen por las demoras que están dentro del proceso. Esto motivó que tengamos que hacer una transformación donde en un momento dado dijimos, es preferible que se generen todas estas demoras, que se generen todos estos reclamos, porque si vamos a empezar primero a planificar para adelante una dirección que pueda tener toda una estructura para poder sobrellevarlo, no había ni el tiempo y mucho menos los recursos para poder hacerlo. Hoy día nos estamos adecuando a ello. En la ley 6446 nace la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas dependiente del Ministerio de Hacienda, que es una dependencia que se separa definitivamente de la Abogacía del Tesoro, y es designado el licenciado Roger Benítez, jefe del Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedad en su momento, como nuevo director de esta dependencia. No se separa definitivamente la Abogacía del Tesoro porque nosotros seguimos dándole el respaldo administrativo y técnico necesario en este proceso de transformación y de solidificarse como una dirección totalmente autónoma. En ese sentido veníamos trabajando estos últimos 5 meses, son números que le va a mostrar Roger, pero me parece importante adelantarles, donde habíamos identificado que teníamos casi 16.000 procesos dentro del sistema, lo cual era un número exorbitante y que generaba innumerables días de atraso, meses de atraso, lo cual generaba una justificada reacción en cuanto a la demora, y nos hemos trazado y planificado durante estos 5 últimos meses la manera de poder reducir esos procesos y poder estar a la vanguardia y al día con los trámites que tenemos. Y hoy a la fecha nos encontramos con casi 2.500, 2.600 trámites. Hemos sacado más de 14.000 procesos en todos estos 5 meses, tratando de ponernos al día para lo que va a ser EAS también, y tratando de ponernos los pantalones largos para lo que va a ser la visita de Gafi en ese sentido. Así que de mi parte, por de pronto, yo les voy a dejar en compañía de Roger Benítez y seguramente volveré de vuelta en la etapa de preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias, y Roger, yo te cedo la palabra para que puedas hacer la presentación. Quiero que hagan la presentación del material que tenemos preparado y puedas ir desarrollando adecuadamente los 2 temas que tenemos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Roger Benítez, estoy a cargo de la Dirección de Registro de Personas, Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales. El primer punto que vamos a tocar sería el de la Ley 5895/17, con la cual comienza la transparencia, la ley de transparencia y la conversión de acciones al portador a nominativas para todas las sociedades por acciones. ¿A qué se refieren sociedades por acciones? Ingresan en estas las en comandita y también las sociedades anónimas, que en su artículo 2 prevé la conversión de acciones sin pleno derecho, o sea que se puede convertir las acciones, modificar el estatuto, por lo que establece el artículo 1080 del Código Civil, una asamblea extraordinaria, como también
da la posibilidad de hacerla por acta de directorio. Bueno, este plazo ya está vencido. ¿Por qué? Porque se dio 24 meses de plazo hasta el 9 de diciembre. El 9 de diciembre, con las prórrogas, era el último día que se podía iniciar el trámite. O sea, presentar la escritura pública de conversión y modificación a la Abogacía del Tesoro. Pasado este plazo, ya a partir del 10 de diciembre del 2020, ya no se podrían realizar la conversión de acciones o modificación de estatutos. ¿A qué lleva esto? A que pasado este plazo, lo que tienen que hacer estas sociedades que no lo hicieron, disolver y liquidar la sociedad, pudiendo constituir sociedades con el mismo nombre que es la que se disuelve y se liquida. Bueno, en este sentido, a la fecha, como dijo el doctor Benavente, tenemos, más adelante les voy a mostrar el cronograma o las estadísticas de la manera en que fueron inscribiéndose las sociedades, porque para hacer una u otra cosa debían de estar primeramente inscritas en la Abogacía del Tesoro, en esta dirección. Si es que no estaban inscritas, se suspendían todos los procesos hasta el día hasta el día de hoy. A partir hasta el 15 de enero, la prórroga para el canje de las acciones se establecieron hasta el 15 de enero del año 2021. Como están ahí en rojo, como está marcado, pasó hasta el 15 de enero del 2021. Y a partir de ello sí ya están la suspensión de los derechos económicos de los títulos de acciones al portador no canjeadas, con lo cual a partir del 16 de enero del 2020 ya no se pueden realizar asambleas ni extraordinarias ni ordinarias con acciones al portador, porque ya pierden su valor. Las no canjeadas pierden la validez del portador y como título accionario representativo del capital social, como ven ahí. La asamblea extraordinaria para reducir el capital emitido por el valor de las acciones no canjeadas desde el 11 de diciembre del 2020 al 11 de junio del 2021. Esta sí, supongamos un caso práctico, que se hayan canjeado, porque la ley 5895 decía el 90%, y luego con otras disposiciones sí se elevó al 100% de canje de las acciones. ¿Por qué? Porque esa diferencia del 10% podría pertenecer a un beneficiario final. Entonces, ¿qué pasa? Se hace la asamblea extraordinaria por las acciones no canjeadas a los efectos de reducir el capital. Si yo tengo el 95% canjeado y el 5% que no se canjeó por A o B motivo, porque no se encuentra el propietario, o se extraviaron las acciones, o algo que pasó, o que no quiso canjear. Entonces, para no tener que sacarle el sistema financiero a esta sociedad, se llevó a reducir el capital social por esa fracción que no se canjeó. En este caso, como les dije, de 95%, se reduce el capital 5% y queda a disposición del socio, el que viene como accionista o presenta el título accionario, se canjea, paga las multas y retira su remanente. Y queda el 95% del capital con acciones nominativas, que ese 95% va a pasar a ser el 100% por haberse disminuido el 5% del capital no canjeado. El derecho de crédito del accionista por las acciones no canjeadas prescribe a los 5 años. Queda a disposición del socio ese capital. Y a los 5 años, por el artículo 660 del Código Civil, prescribe a favor de la sociedad el hecho de no haber retirado ese aporte de capital que hiciera en su momento. Bueno, en el siguiente slide tenemos la prohibición de operar con el sistema financiero. Como dice el artículo 12 de la resolución 418/19, que a partir del 12 de julio del 2021, las sociedades que cuenten con acciones al portador, incluyendo las sociedades que no presentaron el trámite electrónico de solicitud de dictamen de modificación de estatutos para la conversión se entiende como canje, modificación del estatuto para convertir las acciones del portador a nominativas, y que no tengan su capital accionario íntegramente representado por acciones nominativas, primero, no podrán realizar nuevas operaciones activas, pasivas o neutras ante las entidades bancarias, financieras y cooperativas de crédito y de consumo que integran el sistema financiero paraguayo. Las operaciones de esta sociedad que ya se encuentren en curso ante las entidades citadas
podrán ser concluidas siempre que no involucre operaciones nuevas ni de carácter complementario. Segundo, tendrán su registro único de contribuyentes, o sea, el RUC, tendrán bloqueado por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación dependiente del Ministerio de Hacienda, o sea, la SEP. En el siguiente cuadro tenemos ambas medidas no sancionatorias. Serán aplicadas hasta que las sociedades den cumplimiento a la obligación de tener su capital totalmente representado por acciones nominativas. Aquí, que ingresaría en esto es la disminución del capital por la parte no canjeada. Dice, mediante la celebración de la Asamblea Extraordinaria por reducción de capital señalado en la Ley 6399, que se comprobará con la constancia a ser expedida por el Departamento de Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro, hoy Dirección General de Registro de Estructuras de Personas de Estructura Jurídica y de Beneficiarios Finales. En el siguiente tenemos también las comunicaciones. Como dice el artículo 12, que a partir del primer día hábil del mes de agosto del corriente año, o sea, del 2021, la Dirección General de Personas de Estructuras Jurídicas informará bimestralmente y ante cada actualización que realicen al Banco Central del Paraguay, a la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, CEPRELAP, el listado de las sociedades que han cumplido con la obligación de canje del 100% de sus acciones al portador a nominativas o con la obligación de ajustar su capital accionario conforme al artículo 8 de la presente reglamentación, o sea, al disminuir el capital para poder quedar con el 100% de las acciones nominativas. Y las instituciones citadas tomarán las medidas necesarias en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 5895/17, que está modificado por la Ley 6399/19, con respecto a las sociedades no incluidas en el mencionado listado. Entonces, ¿qué se entiende por eso? Que a partir del primer día hábil del mes de agosto del año 2021 van a empezar los controles, vamos a empezar a informar bimestralmente a estas instituciones a los efectos de que se aplique la suspensión del sistema, de operar en el sistema económico y financiero, y también al bloqueo del RUC correspondiente. En la siguiente, en el siguiente slide, acá hay disposiciones normativas. Esta es la Ley 6446, que es lo que motivó esta reunión. El decreto 3241/20, que crea el registro administrativo de personas de estructuras jurídicas. Después tenemos disposiciones varias. En estas disposiciones varias, sí se estableció un calendario para dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación en ambos registros de personas de estructuras jurídicas, que está modificado por el decreto 3572/20. Se creó un calendario de plazos para comunicación en los registros, que son de acuerdo a la terminación del RUC. Del 0 al 3 venció el plazo al 29 de febrero 2020. Terminación del RUC 4 a 6, no dígitos, terminación del RUC, del 4 a 6 al 30 de junio 2020. Y terminación del RUC 7 a 9 el 31 de julio del 2020. Las personas de estructura jurídica de terminación RUC 0 a 3, cuyo plazo máximo para comunicar en los registros se encuentran vencidos, tendrán oportunidad de cumplir estas obligaciones sin aplicación de la sanción o multa, excepcionalmente hasta el 30 de junio 2020, cuyo plazo ha vencido. En el siguiente slide tenemos que las personas de estructuras jurídicas constituidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 6446 tendrán 45 días hábiles posteriores a su constitución. Para la actualización de datos, 15 días. En este caso, de los 45 días hábiles se refiere a cualquier constitución o modificación, inclusive de sociedades, que tengan que inscribirse en la Abogacía del Tesoro o dirección, que retiraron sus escrituras públicas inscritas en los registros públicos, tanto en el registro de personas jurídicas de asociaciones como en el registro público de comercio, dentro de los 45 días hábiles posteriores a la Constitución. Entendemos Constitución desde que se inscribe en los registros públicos. ¿Por qué? Porque el artículo 1050 del Código Civil dice que la sociedad nace
desde su inscripción en el registro de personas jurídicas y asociaciones. Y la 3228/07 también establece que cualquier modificación se hará con las mismas formalidades que para su constitución. Entonces, una vez constituida, sale de los registros públicos, tienen 45 días hábiles para inscribir en esta abogacía del Tesoro las modificaciones como también las constituciones, sin aplicación de multa alguna. Y la actualización de sus datos, cualquier hecho de variación o actualización de datos deben de comunicarse dentro de los 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho. Hoy, en un día que se presente el registro, se llene el registro de beneficiarios finales. Cualquier modificación que hubiera, supongamos una asamblea ordinaria, se cambia el directorio, entonces ya entran a regir como beneficiarios finales por la condición de beneficiario final y tienen 15 días hábiles a partir de esa asamblea para actualizar el registro de beneficiario final, como también en caso de que haya una transferencia de acciones y aquel que adquirió esas acciones posea el 10% o más de las mismas, sí está obligado a inscribirse como beneficiario final. Pasamos al siguiente slide, que también de acuerdo a lo que dice la ley 6446 de impedimento y prohibiciones, vencidos los plazos de registros e informes establecidos, las personas y estructuras jurídicas que no hayan cumplido con la obligación señalada, hasta tanto se formalice la obligación, quedarán sujetas a las siguientes consecuencias. No podrán abrir cuentas, emitir títulos de deuda o de participación, ni realizar trámites de depósitos o de remesas, o realizar otras operaciones, sean activas, pasivas o neutras, ante las entidades que integran el sistema financiero, considerados sujetos obligados conforme al artículo 13 de la ley 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, tales como bancos, financieras, casas de cambio, casas de bolsa, cooperativas y demás entidades financieras. Para la realización de estos autos, una vez regularizada la obligación incumplida, la autoridad de aplicación remitirá una constancia de cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley. Acá cuando habla de la autoridad de aplicación se refiere a la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas. La constancia del cumplimiento a los efectos de levantárseles las sanciones. En el siguiente slide tenemos que, como dije anteriormente ya, la autoridad de aplicación informará bimestralmente al Banco Central del Paraguay, a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes y a la Subsecretaría de Estado de Tributación el listado de las personas jurídicas que han cumplido con las obligaciones previstas, puesto que no vamos a poder darle un listado de las que no han cumplido en razón de que no vamos a tener esos antecedentes, ese listado en razón de no haber dado cumplimiento a las mismas. Sí podemos dar a las que han cumplido. Y a partir de esa información, las instituciones citadas tomarán las medidas necesarias en cumplimiento a lo establecido a sus respectivas disposiciones orgánicas y lo señalado en la presente ley. Bueno, eso es lo que les puedo decir sobre la parte de beneficiarios finales. ¿Y quiénes son los beneficiarios finales? ¿Qué se entiende por beneficiario final? Beneficiario final se entiende que se refiere a las personas físicas, no habla de personas jurídicas, que directa o indirectamente posean una participación sustantiva o control final sobre la persona jurídica o estructura jurídica o se beneficie de estas, de manera que se enmarque por lo menos en una de las siguientes condiciones y cita las 5 condiciones. Primero, que tenga participación sustantiva, la tenencia de acciones o participaciones en un porcentaje igual o mayor al 10%, con respecto al capital total de la persona o estructura jurídica. O sea que teniendo el 10% de acciones o el 10% de cuotas sociales en el caso de una SRL, sí ya forma parte de beneficiario final. Que controle más del 25% del derecho de votación en la persona o estructura jurídica. Esto más bien caería por las asociaciones o otro tipo de entidades, no en una SA ni SRL, en una comercial, puesto que si hay 25% va a caer ya por la primera condición, porque el hecho de que una acción que dé derecho a un voto, yo tenga 25 acciones de 100, de 25 acciones ya tengo el 25% de los votos, pero ya tengo más del 10% del paquete de accionario, del capital. Entonces, como es por efecto cascada,
cae el caso 1 en la condición 1, ya ingreso como beneficiario final, ya no puedo ingresar por la condición 2. Entonces sí se da para otros tipos de asociaciones o de sociedades. Después también a los gerentes administrativos, todos aquellos que tengan beneficie alguna transacción con la sociedad, los gerentes administradores. Gerente, por ejemplo, en una sociedad anónima, el gerente no tiene el poder de decisión. No está en un órgano de administración, puede ser un gerente de marketing o otro tipo de gerente que no implica y que no cae en ninguna de las condiciones de lo que establece el beneficiario final. Ahora, en las SRL sí. ¿Por qué? Porque en la sociedad anónima las autoridades son presidente, vicepresidente y directores. En las SRL, Sociedades de Responsabilidad Limitada, sí los que son el órgano de administración llevan el cargo de gerentes. En ese caso, para las SRL sí o sí caen como beneficiarios finales. Y bueno, con esto creo que está una amplia información. Le dejo la palabra al compañero Carlos Ramos y luego contestamos las preguntas, como dijo el doctor Benavente. Incluso puedo mostrarles también la cantidad de sociedades. Sí, en proceso de creación está diciendo después 3 slides más. 3 slides más. Otro más. El siguiente. Acá tenemos un cuadro que se hizo desde el mes de agosto del 2020. ¿Cuántos procesos teníamos? Procesos varios, 15.500 teníamos en el mes de agosto de 2020. Al mes de septiembre fuimos bajando, sí, nos pusimos las pilas, ¿cierto? Agradezco a todos los compañeros. Y para el mes de octubre ya teníamos 10.000 nada más atrasados. En noviembre bajó a 6.000, en diciembre a 4.000 y algo. En enero bajó a 3.700 y hoy día, febrero, esto es de hace 2 días, y tenemos nada más que 2.080 procesos pendientes. Es una manera grave en la forma en que iban presentando, por los plazos de vencimiento para no pagar las multas, iban presentando sus procesos, se acumulaban, pero pudimos sacarlos todos. Y ahora a la fecha, hasta el mes de febrero, tenemos apenas 2.080 de 15.500 procesos. En 8 meses, en 7 meses, bajamos a 13.000 procesos que se ejecutaron. Y bueno, gracias. Queda a cargo de Carlos Ramos. Buenas tardes. Soy Carlos Ramos, encargado del área informática de Abogacía al Tesoro. Estoy como soporte para la nueva dirección. Y ratito, hay un acople por eso. Bueno, Carlitos, antes yo estoy encargado de hacer soporte al sistema y le estaría mostrando a ustedes cómo debemos de ingresar al sistema. Se le estaría asignando a cada usuario una contraseña para poder acceder al sistema. Bueno, para acceder al sistema, el link que tendríamos que estar usando sería datos.abogacía.gov.pi. Acá van a estar ingresando con el usuario que le vamos a estar proveyendo a ustedes, un usuario y una contraseña. Le damos a iniciar y esta es la pantalla que ustedes van a tener para poder acceder a la información. En este conjunto de datos, aquí por ejemplo, podemos explorar tanto entidades como los datos de las entidades como los datos de los beneficiarios finales. El sistema es muy amigable. Es un sistema preparado como para que cualquiera pueda manejarlo, no es nada complicado. Hay una cosa, las actualizaciones que se van haciendo a este sistema se está haciendo en forma diaria. O sea, estos datos estamos estirando de otro sistema y lo estamos
publicando acá para que puedan acceder a ustedes. Es muy sencillo, es muy intuitivo. Tenemos, en el caso de las entidades, por ejemplo, tenemos 5 campos para poder estar buscando, tanto por RUC, por denominación, por un capital determinado, o, tanto suscrito como integrado, por la fecha del dictamen de constitución. Esos son los campos que están habilitados para hacer una búsqueda de una empresa en específico. También podemos, en lo que sería explorar los datos de beneficiarios finales, tenemos, por ejemplo, como ven, podemos buscar tanto por nombre, apellido, por número de documento, por tipo de documento, por la nacionalidad, por alguna profesión, por empresa, por RUC de la empresa. Podemos estar buscando por fecha de nacimiento, un montón de formas de búsqueda que es bastante interesante. Supongamos que queremos buscar una empresa determinada. ¿Tienen algún número? A ver. Unicentro, vamos a buscar por Unicentro. A ver. Unicentro. Perfecto. Hay Unicentro SRL que trae así. En esta pantalla podemos buscar tanto los beneficiarios finales de Unicentro SRL, por ejemplo, ¿verdad? Y trae nombre de la persona, su número de cédula de identidad, comerciante, Unicentro, el RUC de la empresa también. Y también de los 2 beneficiarios finales. Vamos a buscar por directivos, puede ser por socios, directivos. Me trae Elvio González, que es comerciante, es socio gerente, la dirección de la persona. Puedo buscar por socios. Estos son los socios de Unicentro. Elvio González, Gloria Barrio y Freddy Raúl González Sanabria. Estas son las personas con sus porcentajes y cantidad de acciones de cada uno. Entonces es lo que conforma esta empresa. También se puede ver, uno puede ir buscando acá, por decir, vamos a hacer un cruce para ver si podemos, vamos a buscar Unicentro acá. En uno de los socios. Por ejemplo, buscamos por número de documento. 2 millones. Para beneficiario. Ponemos aquí número de documento. Dale tabulador. Acá me trae que esta persona es un empresario, está en una empresa Cofinsa, está en Textiles S.A. Comercial Industrial, está en Inmobiliaria Victoria, Inmobiliaria Amanecer y Financo. En esas empresas él ha sido registrado como beneficiario final. Y acá están las condiciones. Esto es porque tiene más del 10% de las acciones. Acá puso las 2 opciones, que en este caso se tomaría solamente la primera, que es más del 10%. Acá también más del 10%. Y en las siguientes también. Es una persona que tiene varias empresas en el ámbito financiero. Bueno, es así de sencillo para hacer la búsqueda. Uno puede buscarlo tanto por número de cédula como por nombre. Y eso es más o menos lo que se estaría encontrando en el sistema cuando hacen una búsqueda por nombre, por número de cédula, por lo que sea. También es importante entender de que en el momento de solicitar los usuarios sean bien claros en sus declaraciones para que podamos identificarle bien en el momento de creación del usuario.
Bueno, es eso más o menos lo que estamos teniendo. Este sistema es muy amigable, ya lo he dicho, y espero que les sea útil a ustedes. No sé si tienen alguna consulta, esperaremos la... Carlos, te voy a tomar la posta. Perfecto. Antes de empezar con las Doctor, preguntas. si ¿tiene alguna cosa que aclarar? Sí, simplemente, Carlos, quería hacer una aclaración vinculada a lo que estás haciendo hoy día con esta presentación, para que puedan entender adecuadamente qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos presentando. Lo que Carlos Ramos le está presentando es la información que van a poder acceder desde el sistema financiero a través de un usuario y una clave de acceso que nosotros vamos a estar proveyendo. Esto está en modo prueba actualmente. Hoy estamos trabajando con CEPRELAT, que ya tiene acceso remoto al sistema. Esto se actualiza cada 24 horas. Es decir, la información va a ser lo más precisa posible. Recuérdense ustedes que Gafi para beneficiario final exige la información precisa, adecuada y oportuna del beneficiario final, razón que nos exige un mayor control y una mayor preparación en términos de tratar de tener una información actualizada permanentemente. No es simplemente cargar el sistema y no revisar absolutamente nada. Los usuarios del sistema van a poder beneficiarse de los datos y los obligados a cargar esos datos están obligados a tener que actualizar constantemente la información que van proveyendo, so pena de recibir infracciones o so pena de recibir sanciones pecuniarias o no pecuniarias en algunos casos. Esta información que nosotros le estamos proveyendo, que le estamos presentando en este momento, hoy no está todavía disponible para el sistema financiero. No es que ustedes me van a pedir ahora, necesito un usuario y una contraseña, y nosotros les vamos a proveer de ese usuario y esa contraseña. Vamos a separar en dos etapas lo que es el Paraguay del beneficiario final. Cuando hablamos de dos etapas, debemos señalar que la ley 6446 habla de que se tiene que crear un sistema integrado que va a ser administrado por el Ministerio de Hacienda, que es el objetivo central que está trazado para la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas y que va a poder proveerles de una información mucho más elaborada, mucho más revisada en ese sentido y que va a ser de gran utilidad para el sistema financiero. Acá les voy a mostrar un poco esta lámina, que es muy importante que puedan entender cómo va a funcionar o cómo debe funcionar este sistema integrado. Cuando hablamos de sistema integrado nos estamos refiriendo a que la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas va a recibir una comunicación en el registro de beneficiario final de una sociedad, de una asociación o de una estructura jurídica. No precisamente puede ser solamente de una sociedad. Recuérdense ustedes que beneficiarios finales afecta a sociedades, asociaciones, entidades sin fines de lucro y estructuras jurídicas, entiéndanse fondos patrimoniales de inversión y fideicomisos. Cuando alguien me comunique al registro, que va a ser este sistema integrado, este sistema lo que va a hacer es que ese nombre que ustedes van a proveerle al sistema automáticamente va a generar consultas en línea con las bases de datos públicas que están en nuestro país. En ese sentido, si declaro que Juan González es beneficiario final de una sociedad de 5.000 millones de guaraníes, porque tiene el 80% del paquete accionario, el sistema automáticamente va a consultar a la base de datos de la Policía Nacional. Juan González tiene antecedentes policiales, va a preguntar a otra base de datos. Juan González tiene antecedentes judiciales. Juan González tiene bienes inmuebles inscritos a su nombre. Juan González tiene vehículos a su nombre. Juan González tiene alguna prohibición de salir del país. Y cuando el sistema recoja esa información que va a ser proveída por todo este sistema, va a comenzar un análisis para poder determinar que Juan González tiene el 80% del paquete accionario de una sociedad de 5.000 millones de guaraníes. Sin embargo, Juan González no tiene bienes inmuebles inscritos a su nombre. Juan González no es contribuyente del impuesto a la renta personal.
Juan González tiene un vehículo Gol del año 86 inscrito en el registro de automotores. Juan González no tiene prohibición de salir del país, no tiene antecedentes policiales. Entonces, con todos estos elementos de análisis inicial, ¿cómo es posible que Juan González pueda ser beneficiario final con el 80% del paquete accionario de una sociedad de 5.000 millones de guaraníes cuando no tiene ningún tipo de registro dentro del Estado paraguayo que pueda hacer presumir que administra esos recursos? Probablemente esto va a generar un reporte de operaciones sospechosas para que pueda iniciarse otro proceso de investigación en torno al beneficiario final. Esta es la segunda etapa del proyecto de beneficiario final que está desarrollando el Paraguay. En esta primera etapa no estamos contando aún con ese sistema integrado, no estamos teniendo ese desarrollo de inteligencia artificial que va a tener este sistema donde va a poder hacer ese tipo de controles, cruces, y va a poder hacer ese tipo de análisis donde nos va a dar unas estadísticas mucho más pormenorizadas. Y sí lo estamos haciendo hoy de una manera mucho más doméstica, con controles cruzados directamente de la base de datos y con la ayuda, y ahí es donde es muy importante, la ayuda que nos va a dar el sistema financiero y nos va a dar todas las entidades que hoy están trabajando en materia de control del beneficiario final en diferentes causas. Por ejemplo, cuando ustedes dentro del sistema financiero puedan acceder a esta base de datos, ustedes tienen la obligación de la debida diligencia. Tienen que identificar al beneficiario final que se encuentra detrás del cliente que opera en el sistema financiero. Esta obligación, en un corto lapso de tiempo, nosotros vamos a sustraerles de esa obligación y de esa responsabilidad, porque vamos a tener una base de datos maciza, madura y eficiente que les va a permitir decir, yo consulto a una base de datos pública y esa base de datos pública me está dando la información precisa, oportuna y adecuada del beneficiario final, con lo cual yo estoy cumpliendo con la debida diligencia exigida por GAFI. Y esa es la sincronización que va a tener que tener este esquema de beneficiario final. Para lograr eso, insisto, hay un trabajo de muchos años y una inversión de mucho dinero por parte de muchos bancos y entidades financieras dentro del sistema financiero para tratar de tener áreas adecuadas que puedan desarrollar y puedan alcanzar una debida diligencia eficiente en materia de beneficiario final. Ese trabajo lo van a seguir haciendo, pero con una herramienta muy grande que hoy día le da al Estado paraguayo, que es una base de datos donde le vamos a proveer de esa información y donde ustedes van a cruzar las informaciones que tienen, van a verificar los datos que oran en ese registro. Probablemente en algunos casos les va a coincidir, en otros casos tal vez ustedes van a tener datos que no van a ser consistentes y se van a preguntar, pero yo tengo otra información, esta no es la persona que a mí me figura, o esta no es la investigación que yo tengo. Y es ahí donde vamos a tener que tener este acuerdo mancomunado de que juntos vamos a construir esa base de datos mucho más eficiente. Porque ahí es el banco me va a avisar, me va a advertir, yo tengo otra información, me va a proveer información adicional y este cruce de información va a permitir generar ese riesgo subjetivo dentro del usuario que carga al beneficiario final. ¿Por qué? Porque él va a decir, yo no tengo que mentir a la hora de declarar, o si yo miento, esto va a controlar tributación, esto controla fiscalía, esto controla Contraloría, esto controla al banco. Entonces, ¿cómo yo voy a mentir en la declaración cuando en el primer control que me van a hacer ya se va a detectar esa información inconsistente? Entonces, esta información divulgada, transparente, que pueda ser revisada por varios actores, nos va a permitir que se autodepure esta base de datos de registro de beneficiario final y nos permita poder contar con un sistema muy eficiente. Hay países que invirtieron millones de dólares en desarrollo tecnológico para tener un sistema o de base de beneficiario final eficiente. Nosotros aún no estamos en esa etapa, pero esta construcción lo queremos hacer sobre base sólida y hoy estos primeros 50.000 registros hablan a las claras de que Paraguay ha hecho un avance muy significativo en tema de beneficiario final que esperemos sea reconocido en cierta forma por GAFI, donde seguro van a haber muchas observaciones en particular,
pero si uno mira en retrospectiva, 5 años atrás, Paraguay no tenía absolutamente nada y no tenía ninguna forma de control en materia societaria. Adelanto una respuesta a una consulta que leí por ahí, que ahora vamos a pasar la etapa de consulta. Alguien decía si estos 50.000 registros son solo sociedades, y no son solo sociedades. Recuérdense ustedes que beneficiario final, insisto, deben comunicar sociedades, asociaciones, entidades sin fines de lucro, estructuras jurídicas, razón por la cual estos 50.000 están distribuidos en todas estas entidades correspondientes. Y a medida que vayan saliendo nuevas asociaciones o nuevas sociedades, van a tener que comunicar. Hoy las que están vigentes y no han comunicado igual pueden seguir comunicando, solo que tienen la sanción pecuniaria de por medio, que lo van a poder realizar. Y a partir de este momento, me gustaría dejar abierto un poco el debate, centrándome en este tema particular de la reunión de hoy o el taller de hoy, que es la implementación de las sanciones en el sistema financiero, y por el otro lado, el acceso a la información de beneficiario final que va a tener el sistema financiero. El primer punto lo queremos hacer conjuntamente con la Superintendencia de Bancos. Nos sentimos muy arropados por la Superintendencia cuando trabajamos con ellos en la identificación de cómo vamos a implementar esa sanción, cuál va a ser el límite a esa sanción. Vamos a referirnos a todo tipo de cuentas, vamos a referirnos a las cuentas nuevas. Es muy importante lo que piensa el sistema financiero en ese sentido. Si nos hemos atrasado, entre comillas, en la implementación de estas sanciones, la respuesta tiene un efecto sencillo, ¿verdad? O tiene una consecuencia sencilla. El año pasado fue un año demasiado complicado en tema de pandemia. Se han atrasado muchísimos procesos. La economía se ha retractado en cierta forma y no era muy prudente en un momento muy difícil tener que comenzar a sancionarle a sociedades con cierre de cuentas o imposibilidad de apertura de cuentas, atendiendo que ya teníamos suficiente problema con todo lo que nos generaba la pandemia. Entonces, eso hizo un poco que tratemos de diferir el impacto de esta sanción, pasándolo un poco para este año, donde se dan sanciones ya, como ustedes vieron en la exposición de Roger, por efecto del no canje de acciones y la modificación de estatutos. Hoy tenemos una situación particular, clara. Las sociedades que no hicieron la modificación y canje de sus estatutos hoy están fuera del sistema jurídico paraguayo. No pueden hacer nada más que solicitar su disolución y liquidación judicial correspondiente. No tienen otro camino, salvo que exista una ley que modifique la ley vigente actualmente. Y si no tuviesen otro camino como hoy está establecido, ¿cómo siguen operando en el sistema financiero? ¿Cómo van a seguir operando? ¿Cómo pueden tener o cómo pueden abrir nuevas cuentas cuando en realidad ya no pueden realizar asambleas, no pueden hacer cambio de autoridades, no pueden realizar ningún tipo de operación? Entonces, ese es el primer punto de llamada de atención. ¿Qué hacemos con ese sector societario que hoy ya no puede realizar ningún tipo de modificación de estatuto para realizar el canje de acción? El segundo elemento, tal vez más sencillo, mucho más sencillo, se da en el caso de aquellas sociedades que no han comunicado al registro de beneficiario final. Esta es una sanción transitoria porque basta con comunicar al registro de beneficiario final y obtener su constancia de comunicación. Todo se hace de manera automática y ya está cumpliendo y levantando la infracción correspondiente. La comunicación bimensual que señala la ley es algo que nosotros estamos viendo que va a ser obsoleta desde el momento que nosotros vamos a darle acceso al sistema, a todo el sistema financiero. Es decir, ustedes no requerirán o no necesitarán de una comunicación bimensual, porque en línea van a poder verificar si su cliente ha cumplido o no con el registro de beneficiario final. Esta misma información que nosotros manejamos y administramos, ustedes lo van a tener, y con una diferencia en algunos casos de 24 horas para que se pueda actualizar el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no me inscribí al registro de beneficiario final y ustedes me dicen tenés que inscribirte, me inscribo en la fecha, pero yo voy a visualizar recién eso al día siguiente. ¿Cómo solucionamos ese problema cuando se presenta un cliente que dice, no, yo necesito que hoy me soluciones el problema, yo ya cumplí, me inscribí
Y bueno, el mismo va a poder imprimir su constancia de comunicación al registro de beneficiario final y lo va a poder presentar directamente al banco sin esperar las 24 horas de actualización del sistema. Bueno, estos son un poco uno de los puntos centrales, vamos a llamarlo, de este taller. Dejo un poco la siguiente etapa de la charla a Viviana para que ella administre las preguntas que se fueron generando, que puedan seguir generándose. Si no podemos responder todas las preguntas, lógicamente va a ser muy difícil hacerlas, pero llevaremos las mismas, seguiremos trabajando con la Superintendencia de Bancos y pues seguramente estaremos haciendo reuniones más sectoriales posteriormente para poder implementar adecuadamente. El objetivo central hoy es presentarles lo que va a ser la información a la cual ustedes van a estar disponibles y cómo vamos a implementar las sanciones en el sistema financiero que necesariamente ya tenemos que implementarla este año y que lógicamente no son sanciones cómodas y mucho menos agradables para el sector comercial en nuestro país, aún en etapa de pandemia. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Hasta aquí. Le dejo a Viviana un poco para que pueda ir leyendo las consultas que se fueron generando y podamos responderle, tanto ella, Roger o en mi persona, hacer las respuestas correspondientes. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes para todos. En resumen, ya el licenciado Roger y también el doctor Benavente pudieron comentar de qué se trata, de los dos pilares, digamos, que están a cargo de la Abogacía del Tesoro y ahora con la nueva Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas en materia de transparencia y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Eso nuevamente quiero señalar y que tengamos bien separado, ¿verdad? Que por un lado está lo que refiere a las obligaciones de la Ley 5.895 y su modificatoria por la Ley 6.399 con respecto al canje de las acciones al portador a acciones nominativas, es decir, el de la eliminación de las acciones al portador en las sociedades en Paraguay. Y por el otro, lo que refiere a las obligaciones de la Ley 6.446 del registro administrativo de personas y estructuras jurídicas por un lado y el registro administrativo de beneficiarios finales por el otro. O sea, son dos pilares sobre los cuales estamos trabajando en materia de transparencia y la lucha contra el lavado de activos por parte de la Abogacía del Tesoro y de la Dirección General. Como ya se señalaba anteriormente, vemos que para las obligaciones de canje, actualmente las que no pudieron realizarlas en plazo ya se encontrarían en la etapa de, por un lado, si no hicieron ningún tipo de modificación de sus estatutos para conversión de acciones, ya no quedaría más que simplemente iniciar el proceso de liquidación y disolución de la sociedad. Sin embargo, para aquellas que pudieron llegar a canjear en cierta parte, pero no la totalidad de las acciones al portador, estarían actualmente en la etapa de la realización de las asambleas extraordinarias al solo efecto de la reducción de sus capitales, del capital social, de modo tal que el capital refleje íntegramente el 100% de acciones nominativas. Entonces, estando actualmente en ese proceso, veíamos a ver, voy a llevar al slide anterior, desde el 12 de julio de este año estaríamos ya con la exigencia por parte del sistema financiero de que no tengan que operar ya con esas sociedades que presenten todavía acciones al portador. Las que se presenten con esas acciones no tendrían que poder seguir operando en el sistema financiero. Y desde el mes de agosto estaríamos haciendo esas comunicaciones, pero como señalaba también el abogado del Tesoro, eso se vería a su vez con mayor facilidad a través de los usuarios que vamos a estar facilitando a las instituciones, a todos los organismos y entidades del Estado y a las
instituciones financieras también. Y por otro lado, como les decía, para lo que refiere a la ley 6.446, tengan en cuenta que los plazos ya están vencidos a la fecha, a diferencia de lo que vemos del procedimiento de canje, ¿verdad? Que actualmente estarían en el proceso de disolución o de reducción de capital, cuanto menos. Para el caso de la ley 6.446, como veíamos en el calendario, los plazos ya se encuentran vencidos, por lo que actualmente ya las entidades, las instituciones del sistema financiero se encuentran con esa exigencia de no operar, la exigencia legal, de no operar con estas personas y estructuras jurídicas que no tengan su constancia de haber comunicado en el registro administrativo de personas jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales. Pero también, como ya lo señalaba el abogado del Tesoro, en este sentido sí es más sencillo porque el cumplimiento de la obligación se da de forma mucho más rápida porque tienen acceso en el sistema simplemente al formulario en el que deben declarar los datos correspondientes y automáticamente el sistema les genera la constancia que deberían presentar ante instituciones dentro del sistema financiero. Eso más que nada un resumen simplemente para poder entrar a responder las preguntas que vemos en el chat. Voy leyendo. La primera dice, ¿por qué la SED no bloquea el RUC de aquellos contribuyentes los cuales no realizaron los canjes en tiempo y forma? Como ya les decía, estamos en ese proceso justamente de que las sociedades que no llegaron a cumplir con el canje o están en la etapa de disolución, de liquidación y disolución propiamente, porque no hicieron ningún tipo de trámite de conversión de acciones siquiera, o por lo menos de reducción de su capital social de modo tal que refleje el 100% de acciones nominativas. Entonces, llegado ese plazo, que sería el 12 de julio que veíamos anteriormente, sí, a partir de las comunicaciones que vayamos haciendo desde la Dirección General, la SED estaría procediendo al bloqueo del RUC y de igual modo el sistema financiero tendría ya que no seguir operando con esas sociedades. Después, acaba de mencionar que hay 50.000 registros, 50.000 sociedades que han declarado sus beneficiarios finales y cuántas sociedades debían hacerlo. Creo que ya respondió también un poquito de eso el doctor Benavente. Bueno, no es solamente sociedades anónimas o sociedades de responsabilidades limitadas las que tienen que declarar sus beneficiarios finales. Esas 50.000 son en general personas jurídicas que pueden ser asociaciones, fundaciones, cooperativas y también, ¿verdad?, sociedades SA y SRL, y además estructuras jurídicas, ¿verdad?, como los fideicomisos o los fondos patrimoniales de inversión. Es decir, esas 50.000 se ven reflejadas en la generalidad de personas y estructuras jurídicas existentes en el país. ¿Cuántas sociedades debían hacerlo o personas y estructuras jurídicas? La totalidad, la generalidad de personas y estructuras jurídicas existentes en nuestro país son sujetos obligados de la ley, por tanto deben cumplir con estas comunicaciones en los registros. Como veíamos a la fecha, está rondando por los 50.000, por las 50.000 personas jurídicas. Después voy bajando, a ver, tenemos otra. De acuerdo a la ley 5.895, en su artículo 5, dice, sobre la comunicación de transferencias, se entiende que aquellas sociedades que coticen en la bolsa están exentos a la comunicación, ya que lo realiza en este caso su supervisor, en este caso la Comisión Nacional de Valores. En esos casos se observa que la constancia de estructuras y de beneficiarios finales aparecen en blanco, sí. Es decir, dicha constancia no sirve para la identificación de los beneficiarios finales, exigencia impuesta a los sujetos obligados por la resolución 202 de CEPRELAT. Bueno, por este lado vemos que la ley 6.446 tiene como sujetos obligados, como decía, a todas las personas y estructuras jurídicas del país, pero aquellas que cotizan en bolsa tienen la obligación de hecho de comunicar todos sus datos, sus informaciones, que también serían las mismas que requiere esta ley 6.446, pero lo hacen a la Comisión Nacional de Valores.
Entonces, estas personas jurídicas, al momento de declarar, de comunicar en el registro de personas y estructuras jurídicas y en el registro de beneficiarios finales, simplemente deben tildar la opción de que operan en bolsa y adjuntar la constancia correspondiente de la resolución de la Comisión Nacional de Valores, o en la que conste que justamente son quienes operan en bolsa. Entonces, de hecho, sí les aparecería en blanco el registro de beneficiarios finales, porque no tienen esa obligación, digamos, se deriva a la vigente que tienen actualmente para con la Comisión Nacional de Valores. Entonces, de modo a no duplicar esa obligación, de hecho que ellos ya lo tienen, en cuanto a la ley 6.446, entonces ellos no están obligados, simplemente comunican, para no dejar de comunicar al registro, comunican que son quienes operan en bolsa. Entonces las informaciones relevantes en materia de los datos básicos de la persona jurídica, de la sociedad, y los datos del beneficiario final estarían obrantes en los datos que tiene la Comisión Nacional de Valores. ¿Un plazo de actualización de ambas constancias o es por única vez o cada modificación de los datos declarados? El plazo para actualización en los registros es de 15 días. 15 días de ocurrido cualquier acto, hecho que varíe, que haga que varíen los datos anteriormente declarados en el registro de personas y estructuras jurídicas y en el registro de beneficiarios finales, amerita la obligación de actualizar esos datos 15 días posteriores. El hecho de que la empresa se haya registrado en los registros de comunicaciones de estructuras jurídicas y beneficiarios finales, se puede entender que la empresa tiene acciones nominativas. Eso es lo que les señalaba al principio. Separemos esos dos pilares, ¿verdad? Que por un lado vemos lo que es la obligación de la ley 5.895 en cuanto a canje de acciones. Y por otro lado tenemos es diferente lo que exige la ley 6.446, no porque tenga su constancia de haber comunicado en el registro como persona jurídica o en el registro de beneficiario final, significa que tenga ya 100% de acciones nominativas. De hecho, que esto paulatinamente se tendría que dar en ese sentido. Actualmente no, porque todavía estamos en ese proceso que les mencionaba, en que aquellas que no hubieran cumplido en el plazo para el canje de sus acciones se encuentran o en el proceso de disolución o en el proceso de reducción de capital, pero eventualmente llegaríamos a esa unificación. ¿Por qué? Porque en el control que vayan realizando los analistas en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas, al momento de querer presentar algún tipo de trámite y no hayan comunicado o cumplido con el canje o con la 5.895, automáticamente quedarían suspendidas de cualquier tipo de trámite siguiente dentro de la dirección, ¿verdad? Entonces, de la mano, por ese lado, vendría sí esa suspensión. Considerando que la ley 6.446 considera a todos los sujetos obligados de la ley 1015 y sus modificatorias deben no realizar operaciones activas, pasivas o neutras con empresas con acciones al portador, y que la resolución número 418 incluye solo a ciertas instituciones, bancos, cooperativas. Los demás sujetos obligados deben aplicar esta medida. Sí, son los sujetos obligados de la ley 1015, es decir, las que operan dentro del sistema financiero, es decir, el sistema financiero, las que deberían aplicar esta prohibición de que todos los incumplidores, por un lado de la ley 5.895 y por el otro de la ley 6.446, no tengan esa posibilidad de seguir operando con ellas, ¿no? De eso se trata justamente esa medida no sancionatoria, la prohibición de operar en el sistema financiero. Veo otra pregunta, dice, ¿los consorcios de copropietarios o condominios no están sujetas a estas exigencias? En cuanto a los consorcios como tal, no,
no son sujetos obligados, pero las partes individuales, digamos las partes de ese consorcio, siempre y cuando sean personas jurídicas, están incluidas como sujetos obligados de la ley 6.446. No el consorcio como tal, sino las personas jurídicas independientemente que forman ese consorcio. Otra pregunta dice, ¿la prohibición de operar en el sistema financiero se aplicará solo una vez que tomemos conocimiento de las que cumplieron con la obligación de la ley o podrá ser aplicada automáticamente cuando finalice el plazo? Sí, justamente como les mencionaba, de hecho que lo que ya tenemos a hoy vencido es lo que refiere a la ley 6.446, que como vemos en la lámina, ¿verdad? El plazo final era para, según la terminación del RUC, en junio y en julio del año pasado. Es decir, a hoy las personas jurídicas o estructuras jurídicas que se presenten ante ustedes, el sistema financiero, a querer operar y no les presenten su constancia de haber comunicado en el registro de personas y estructuras jurídicas o en el registro de beneficiarios finales, sí, ustedes ya automáticamente tendrían que no operar con ellos, ¿verdad? Pero en cuanto al canje, digamos que están en el proceso, como les decía anteriormente, en el proceso actualmente de o liquidación y disolución de la sociedad o de la reducción del capital. Pero de hecho que ya no tendrían que poder seguir operando, como también señalaba el doctor Benavente y el licenciado Roger anteriormente, en el sentido de que las sociedades que tengan actualmente acciones al portador no pueden realizar, por ejemplo, asambleas, es decir, las acciones al portador no pueden ser partícipes de asambleas. Entonces, de hecho, de facto, se daría esa imposibilidad de seguir operando ya actualmente, ¿verdad? Pero, como les digo, entonces, no necesariamente es esperar nuestras comunicaciones porque los plazos ya se encuentran vencidos. Ustedes a la fecha pueden requerir la constancia y aquellos que no lo tengan, entonces son incumplidores y por tanto no deberían poder operar en el sistema financiero. Genial, Vivi. Te releo un poco. A ver, voy leyendo otra de las consultas que hay acá. Por ejemplo, dice 12.172 es el total de las que hicieron el canje. ¿Qué porcentaje del total de SA al portador quedan? Bueno, esta es una pregunta que va a generar una serie de respuestas de otras preguntas que están acá también. Primero que nada, tenemos que entender de que Paraguay no tenía una base de datos cierta y eficiente con relación a qué cantidad de sociedades son las que operan activamente en el Paraguay. Tenemos que partir de una base que Tributación administraba una base de datos, Abogacía del Tesoro tenía una base de datos y Registros Públicos tenía otra base de datos. Es decir, cuando estamos allá por el 2015, 2016, antes de la ley 5895, nos encontrábamos que Tributación tenía un histórico gigantesco de sociedades anónimas. Abogacía del Tesoro tenía un número ínfimo de sociedades anónimas que eran inscritas. Y los registros públicos tenían un número enorme de sociedades que estaban inscritas. Entonces hablamos de un gran problema. Paraguay nunca tuvo unificado el control en materia de sociedades anónimas, con lo cual cuando nace la 2017, en el año 2017, cuando nace la 5895, era imposible poder determinar que en el Paraguay existen 40.000 sociedades anónimas activas que tienen que proceder al canje de sus acciones. Ese número no existía. Por ejemplo, en la base de datos de tributación hay un número muy alto de sociedades anónimas de un histórico dentro del registro de la administración tributaria. Muchísimas de esas sociedades han dejado de operar, se encuentran abandonadas, tienen deudas con la administración, nunca han hecho el proceso de liquidación, pero definitivamente no operan en el mercado. ¿Qué es lo que nos puede dar un número razonable de sociedades que se encuentran activas en el mercado? Y el número razonable que nos puede dar son las comunicaciones asamblearias. Si una sociedad realiza asamblea y comunica las asambleas, nos puede dar a ciencia cierta un elemento de que esa sociedad se encuentra activa en el mercado. Y el número más importante que tuvimos en materia de comunicación asamblearia se da en el año 2019, antes de la pandemia,
donde tuvimos casi 28.000 o 28.000 y un poco más de comunicaciones asamblearias de SA, lo cual nos muestra un dato muy relevante. 28.000 sociedades activas en el mercado paraguayo, sociedades anónimas, operando en el mercado. Si le sumamos a esto otro elemento muy destacable que muy pocos lo miran, pero que tiene un efecto directo en la determinación de los canjes que deben realizarse, es que desde octubre del año 2017, fecha en que nace la 5895, se suprime del derecho positivo paraguayo las sociedades anónimas con acciones al portador. ¿Qué significa? En términos muy sencillos, desde octubre del año 2017 solamente nacen sociedades con acciones nominativas. Es decir, estas sociedades no tienen obligación de realizar modificación de estatuto, ni mucho menos de realizar canje de acciones. Si miramos los números, nos encontramos que existe un promedio entre el 2018 al 2021, o 2020 en este caso, de aproximadamente 3.200, 3.300 sociedades nuevas que han sido constituidas. Estamos hablando de que aproximadamente a esta fecha del 2017, de que sale la ley, 7.500, 7.700 sociedades aproximadamente son nuevas sociedades que nacieron ya con acciones al portador. Con acciones nominativas, perdón. Si sumamos a esos 12.500, 12.500 que realizaron canje, estaríamos hablando de aproximadamente 25.000 sociedades anónimas que hoy día operan con acciones nominativas, lo cual es un número que se acerca bastante a la cantidad de las 28.000 sociedades activas en el mercado. Eso podría darnos solamente en estimaciones, porque insisto, no hay una base de datos que nos permita tener una certeza sobre las sociedades activas, pero sí podría darnos un aproximado de que podrían existir 2.000 a 3.000 sociedades probablemente que puedan seguir operando en el mercado que no realizaron el proceso de canje. Aventurarse en tirar un número simplemente atendiendo que no hay referencias con relación a la cantidad de sociedades activas. Pero redondeando esa respuesta, encontramos que hubo un porcentaje, un número muy grande, muy alto de sociedades que han procedido a realizar el canje de sus acciones y la modificación de su estatuto, y hay sí un remanente más pequeño de sociedades que están activas y que hoy están afectadas por el hecho en tiempo y forma, por diversos motivos, porque me olvidé, porque no lo hizo la contadora, porque no lo hizo el director, porque no quisieron los dueños. 1000 argumentos que pueden darse con relación a no haber cumplido en tiempo y forma con esa modificación, pero el resultado es el mismo. Estas sociedades hoy no pueden operar en el mercado paraguayo porque no tienen acciones nominativas y ya no cumplen con las disposiciones establecidas en la ley. Bien, otra de las preguntas que están generadas acá, y es sumamente interesante, dice, el artículo 5 del decreto del reglamentario indica que en el caso de la cadena de control y en caso donde se presente que el beneficiario final sea una persona jurídica, cuyos accionistas nuevamente sean personas jurídicas con una cadena de este tipo, ¿cuál es la recomendación? ¿Hasta qué punto descender para dicha identificación o en su caso se debería indicar al gerente general, al presidente del directorio de la empresa que reporta a los miembros del directorio de la última empresa identificada en dicha cadena? ¿Cómo se debería proceder? La respuesta es muy simple. En el caso del beneficiario final indirecto que se proyecta a través de una cadena de control, se debe buscar hasta el último eslabón correspondiente. ¿Por qué? Porque el beneficiario final nunca puede ser una persona jurídica, siempre va a ser una persona física. Entonces, si yo tengo una sociedad que está constituida por 500 accionistas que van encabezados uno debajo de otro, siendo todas estas personas jurídicas, yo debo buscar a la persona física final que se encuentra al final del camino y que realmente es el beneficiario final indirecto de la sociedad A través de la cadena de control de la sociedad A, B, C, D, E, F, G. ¿Y qué pasa si es un beneficiario final de una sociedad extranjera? La misma ley da la solución y es una recomendación que deviene de la propia ley que siempre sostenemos, es que
tenemos que hacer la debida diligencia cuando vamos a identificar al beneficiario final. ¿Y en qué consiste esta debida diligencia? Yo debo dejar plasmado en un procedimiento perceptible y verificable de que yo traté de llegar al beneficiario final de la persona extranjera. Esto quiere decir, por ejemplo, Martel S.A. tiene como accionista Rincón S.A. de Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera. Y yo necesito saber quién es el beneficiario final de Martel S.A. porque Rincón S.A. tiene el 90% del paquete accionario de Martel. Entonces, mi beneficiario final se encuentra en Rincón S.A., que es una empresa norteamericana. Entonces, yo desde Martel genero, por ejemplo, los correos electrónicos donde le envío a Rincón, donde le digo que por disposición legal paraguaya contenía la ley 6446, tengo la obligación de comunicar el beneficiario final. ¿Podría indicarme quién es el beneficiario final de Rincón S.A. en los términos de la legislación paraguaya, identificando en estas condiciones A, B, C, D, E, F? Y ahí aguardo la respuesta de Rincón S.A., que probablemente me va a responder el beneficiario final es fulano de tal, o me va a responder no tengo ninguna obligación legal de responder, no me rijo por la legislación paraguaya, no tengo intenciones de divulgar quién es el beneficiario final, lo cual me permitirá a mí identificar como beneficiario final al representante legal de la firma paraguaya, dando cumplimiento a la ley 6446. Pero si el día de mañana viniese un control de parte de la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas, donde me pregunte, a ver, ¿qué usted hizo para poder llegar al beneficiario final de Rincón S.A.? ¿Por qué declaró al representante legal de Martel S.A.? Y yo voy a sacar mis correos electrónicos y le voy a mostrar, yo hice la debida diligencia, yo solicité la información, no me proveyó la información porque me dijo que no podía darme por A o B motivo, o directamente no me respondió el correo. Entonces, ese es un justificativo adecuado para que yo pueda sostener de que el representante legal de Martel S.A. es el beneficiario final amparado en la ley. Pero eso solamente se da en el caso de las personas jurídicas extranjeras. Si son nacionales, yo debo llegar al beneficiario final, persona física de la misma. Bien. Siempre es muy complicado el tema de la virtualidad porque no podemos hacer las repreguntas ni preguntar si es que está aclarada la respuesta, pero vamos a asumir de que se entendió básicamente lo que estamos respondiendo. Bueno, no tengo visualizada otras preguntas, me sale todo en blanco, no sé si se nos está agotando el tiempo. Lastimosamente, realmente es un tema que tenemos para mucho tiempo más. Hay demasiadas preguntas sumamente interesantes. Le pido acá al equipo de administrador del BCP si nos pueden pasar todas las consultas que se realizaron. Nos ayuda muchísimo porque hay muchas preguntas muy interesantes que nos puede permitir ir mejorando lo que venimos haciendo y también ir respondiendo en la medida de nuestras posibilidades a las personas que hayan consultado. Espero les haya sido de utilidad el taller, espero que hayan podido aprender un poco más de beneficiario final y canje de acciones. Adelantarles que se viene una etapa en lo que va a ser las sanciones a ser aplicadas a través del sistema financiero. Estamos abiertos para seguir trabajando conjuntamente con la Superintendencia y el Banco Central para poder tener la precisión adecuada en la aplicación de estas sanciones. Así que desde la Abogacía del Tesoro, en nombre mío y de todo el personal de apoyo que está trabajando con nosotros, con Viviana que nos apoyó en las respuestas, en nombre también de la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas, de Roger Benítez, que no le estoy viendo por ahí, pero que está escuchando atentamente, agradecer el tiempo que nos ha dado. Ahí está Roger, así que querés decir. Sí, acá estoy. Bueno. Muchísimas gracias a todos por su atención. No sé, te cedo la palabra, Laura, si es que cerramos, si hay algún comentario por parte del equipo del Banco Central que está atendiendo el taller. Y a ver, un comentario para tener un feedback de cómo ha sido recepcionada por parte de ellos y si ha sido clara la transmisión que hemos hecho por sobre todas las cosas para tener también nosotros un cierre del taller correspondiente. Sí, hemos recibido muchos agradecimientos. También queremos que tengan en cuenta que pueden escribirnos al correo electrónico instituto@bcp.gov.py en caso de que hayan quedado algunas otras consultas y nosotros vamos a estar remitiendo a los organizadores del evento